Buenos días, jóvenes y señoritas. A continuación vamos a realizar los siguientes ejercicios de hidruros. Bueno, en primer lugar, leamos el enunciado. Me dice formular los siguientes compuestos y nombrar en los dos sistemas faltantes. Eso quiere decir que de hecho es que te está pidiendo, al formular te está pidiendo notación. Si no te especifica qué notación, entonces de hecho es que es la fórmula directa. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es la fórmula directa. Segundo, tenemos que identificar si es que estas nomenclaturas estarán en nomenclatura tradicional, stock y UPAC. Yo te aconsejo que lo anotes a un ladito o con lapicito, anotes qué nomenclatura será y luego nombres las dos que les faltaría a este compuesto. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer estos tres ejercicios. En primer lugar, al decir hidruro de itrio, entonces quiere decir que estaríamos hablando de, uno, no veo nomenclatura, no veo lo que es la valencia en números romanos entre paréntesis, quiere decir que no es nomenclatura stock, ¿no? Porque recordaremos que stock se caracteriza por tener esas valencias de números romanos entre paréntesis. Entonces, no es stock. No veo prefijos numerales, así que tampoco debe ser UPAC. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que posiblemente esta nomenclatura sea nomenclatura ah, tradicional, ¿no? Lo más seguro es que sea nomenclatura tradicional. A ver, pongamos entonces acá T, de tradicional. A ver, T. ¿Ya? Estaríamos indicando que este compuesto tiene está en la nomenclatura tradicional. Ahí le voy a poner la T de tradicional. Entonces, realizamos lo que es la fórmula directa. ¿Ya? Entonces, fórmula directa, acá al lado lo vamos a hacer. Y te recuerdo que la fórmula directa se abrevia FD, ¿no? Entonces, estamos haciendo la fórmula directa. Listo. Ahí. Ahora, ¿qué más? A continuación tengo que hacer la fórmula directa. Pues para eso requeriré de mi formulario, ¿no? De hecho, yo tengo la fórmula directa, me dice que es metal por delante, hidrógeno por detrás, ¿no? Y sus valencias ahí arriba y luego lo intercambiamos. Entonces, acá metal por delante, que en este caso es el itrio, y luego el hidrógeno por acá, por atrás, ¿no? Eh, el itrio está con una valencia de +3 y el hidrógeno está con una valencia de -1. ¿Qué quiere decir? Que intercambiemos valencias. Ya, el 1 viene acá, no se escribe, se sobreentiende, y el 3 viene aquí. Ya, entonces ahí está. Ya hicimos la fórmula directa, no es necesario que esté las valencias, pero yo lo voy a dejar la valencia del litro. ¿Ya? Entonces, como esta es nomenclatura tradicional, ahora sí yo tendría que hacer las otras dos nomenclaturas faltantes, dice, ¿no? Entonces, como ya tengo la nomenclatura tradicional, lo que faltaría es la nomenclatura stock, ¿no? Entonces acá yo pongo NS, nomenclatura stock, es lo que me faltaría. Entonces ahí está, NS, nomenclatura stock. ¿Qué más? Me faltaría la nomenclatura UPAC, ¿no? Entonces acá le pongo nomenclatura UPAC. Ah, entonces realizamos las dos nomenclaturas, ¿no? Bueno, de hecho es que tú ya eres capísimo para hacer la nomenclatura stock y la nomenclatura UPAC, así que yo lo voy a hacer sin ayuda del formulario porque tú ya lo tienes, ¿no? Entonces acá vamos a hacer nomenclatura stock y la nomenclatura stock que dice que primero empecemos con la palabra hidruro, luego la D y luego el nombre del metal, que sería el itrio, tal como está en la tabla, y en la tabla dice itrio. Entonces, luego le abro paréntesis y sus valencias en números romanos, ¿no? Entonces, la valencia de acá del itrio es 3. De hecho, yo te dije, lo vamos a dejar
la valencia del itrio, ¿no? Entonces ahí por ese motivo para que tú hagas la nomenclatura stock, ¿ya? Cierras paréntesis. ¿Qué más? Luego tengo la nomenclatura UPAC y de hecho la nomenclatura UPAC te dice, ¿no? Que empieces con los prefijos numerales y el prefijo numeral que lo estábamos haciendo acá, ¿no? El prefijo numeral es el subíndice pequeñito del hidrógeno. Entonces, acá yo veo y el subíndice pequeñito del hidrógeno es 3. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le tengo que poner tri, ¿no? Tri de 3. Luego hidruro, luego D y luego itrio, ya, itrio. Listo, ahí está tu nomenclatura IUPAC. Supongamos que el enunciado te diga fórmula molecular, ya que tienes que hacer la fórmula molecular. Entonces vamos a hacer la fórmula molecular con el ejemplo número 2, ¿ya? Ahora, para eso yo tengo que identificar qué tipo de notación será. Ahora, yo te voy a remarcar algo que es la característica de esta nomenclatura. Ya, entonces nosotros acá vemos un 3 en números romanos, ¿no? En el enunciado, todo el enunciado yo veo un 3. Eso quiere decir que es la nomenclatura stock. Por lo tanto, yo lo voy a anotar acá la S de que es nomenclatura stock. Entonces, ¿cuáles faltarían? Si ya es la stock, está, entonces tendría que hacer la tradicional y la nomenclatura UPAC, ¿no? Entonces, esas serían las dos nomenclaturas faltantes. Muy bien, entonces realizaremos la otra, la fórmula de este compuesto, pero vamos a suponer que en este caso no es fórmula directa, sino es fórmula molecular. Ahora, si me da nomenclatura stock, pues sé que es un hidruro, ya yo sé que es un hidruro. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo el nombre genérico, ¿no? Hidruro. Entonces, yo tengo que hacer la fórmula molecular de hidruros y de hidruros. Ahora, los hidruros van a ser dos, los metálicos y los no metálicos. Pues te digo, el escandio es un metal, no es un no metal. Entonces, trabajaríamos con la fórmula de hidruros metálicos. Entonces, ahora sí, tal vez requiera acá la fórmula molecular y de hecho me dice el metal por delante, ¿no? Luego más hidrógeno con subíndice 2. Entonces, el metal por delante sería el escandio, ¿no? Luego, seguido del signo más, el hidrógeno con subíndice 2, ¿ya? Y, a ver, flecha de reacción. Y luego acá el escandio con el hidrógeno se combinan, ¿no? Entonces, sería en este orden. Primero el metal y luego el hidrógeno, intercambiamos valencias, ¿no? Entonces, primero el metal con el hidrógeno, intercambiamos valencias. Ahora, si en este caso de nomenclatura stock, como el enunciado te está dando nomenclatura stock, tú tienes una característica que es esta, es el número romano entre paréntesis. Eso te está diciendo la valencia del metal. Entonces, no, si yo no sé la tabla, la nomenclatura stock para mí va a ser más sencillo, porque como yo no sé la tabla de valencias, soy sincera y tal vez no he tenido tiempo, qué sé yo. El escandio tiene una valencia de más 3. Ahora, ¿por qué te lo digo? Porque este 3 en números romanos es de su valencia del escandio. Entonces, si no sabes la tabla y te está dando nomenclatura stock, es más fácil porque ahí te está dando la valencia. Entonces ahí le tienes que poner la valencia. Del hidrógeno, pues ya sabemos, es -1, no lo voy a escribir porque esto ya lo sabemos, entonces directamente sería intercambiar valencias. El 1 viene aquí, no se escribe, se sobreentiende, y el 3 que está acá viene y se debe escribir acá, o sea, tendría que tener subíndice 3. Ahora, yo tengo que igualarlo, ¿no? Entonces acá voy a hacer la igualación. Tengo escandio, tengo hidrógenos y en el primer miembro es un escandio, el segundo miembro es un escandio, ¿no? Entonces, mientras tanto, como que están igualados. Ahora, el hidrógeno acá son 2 y en el segundo miembro son 3. Entonces, ¿qué tienes que igualar? Yo te decía que este 3 del segundo miembro, que pase al primer miembro como coeficiente del escande, del hidrógeno, porque eso es lo que nos falta igualar, ¿ya? Entonces, acá está el hidrógeno y acá le voy a poner
ese 3. Vuelvo a repetirte, el 3 del segundo miembro que vaya al primer miembro del hidrógeno. Y el 2 que está en el primer miembro que vaya al segundo miembro. Pero ojo, que el 2 jamás puedes ponerlo en acá porque estás rompiendo el compuesto. Entonces sí o sí tienes que ponerlo el 2 aquí adelante. Sí o sí, no tienes otra opción. ¿Por qué? Porque eso va a multiplicar. 3 por 2 ya no van a ser 2. Entonces corregimos y estaríamos hablando de que hay un 6 en el primer miembro, hidrógenos. Y en el segundo miembro, pues 2 por 3 es 6. Luego, en el primer miembro, tengo que corregir los escandios porque de hecho al poner el coeficiente 2 acá, se multiplica el subíndice. Entonces, 2 por 1 es 2, ¿ya? Y en el primer miembro hay un escandio y eso tiene que volverse 2. Entonces, ¿qué coeficiente le voy a poner y por qué? Nos faltaría ponerle el coeficiente 2 porque ese 2 va a multiplicar el 1, ¿no? 2 por 1 es 2. Entonces, acá le pongo un coeficiente 2 y eso lo multiplicaría. Ya, entonces aquí sería 2. Listo, ya está. Entonces la fórmula molecular, fíjate que también se puede hacer fórmulas moleculares, fórmulas directas, fórmulas iónicas, a partir de cualquier nomenclatura. No siempre te tiene que dar la nomenclatura tradicional. Puedes hacer a partir de la nomenclatura stock también. Ahora, acá me dice que haga la nomenclatura que haga las dos nomenclaturas faltantes. Entonces ya dijimos que esa era la stock, por lo tanto acá tendría que hacer la nomenclatura tradicional, ¿no? ¿Qué más? Me dice que la otra nomenclatura, dice, es las dos sistemas faltantes. Ah, ojo, al decirte sistemas, eso también te estaría diciendo nomenclaturas. Sistemas son nomenclaturas, por si acaso. Entonces acá los otros dos sistemas, nomenclatura tradicional y nomenclatura UPAC. Ahora, muy bien, nos vamos a la tradicional. El escandio, pues, es un elemento que si nosotros vemos cuáles son sus valencias o qué valencias tiene, entonces vemos, ¿no? El escandio tiene, a ver, necesito su valencia, que es 3, o el número de oxidación, que también es lo mismo, ¿no? Valencia y número de oxidación. Entonces tiene una valencia de 3. No tiene dos valencias, ya solo tiene una sola valencia. Entonces nosotros podemos observar que tiene una sola valencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estaríamos escogiendo el primer caso de la nomenclatura tradicional, ¿no? Porque hay 3 casos. Entonces, como es única valencia, sería hidruro de metal. Ya, entonces acá le pondríamos eso. Nomenclatura tradicional, hidruro de y el metal, escandio. Listo, ya está. Nomenclatura UPAC, pues era prefijo numeral. O sea, el prefijo numeral acá está, ¿no? Prefijo numeral es di, o sea, es el subíndice, ¿no? Del calcio, es di. Ahora, en nuestro caso, el subíndice es pues 3, ¿no? Ojo que estamos nombrando a, a, a esto. A esto es lo que estamos nombrando. ¿Ya? Entonces acá tiene un subíndice 3, por lo tanto sería acá tri, ¿no? Tri. Luego hidruro, luego de y el nombre del metal, que sería escandio. Listo, ahí está. Ese es mi ejercicio resuelto. ¿Qué nos falta? Nos falta el tercer ejercicio. Bueno, pues entonces yo lo que tengo que hacer es identificar si es que, qué nomenclatura será, ¿ya? Ahora, tú tienes que ver cuál es la característica de esta nomenclatura. Puede ser que tenga números romanos, puede ser que tenga osos icos, puede ser que tenga prefijo numeral, ¿no? Entonces, el osos icos, ya sabes, es de la nomenclatura tradicional. Si es que es única valencia, pues solamente la preposición de, ¿no? Entonces, en el caso de stock, es números romanos entre paréntesis. Y en el caso de UPAC era prefijos numerales, ¿no? Entonces, en este caso, yo veo acá tiene un prefijo numeral que es tetra. Ya, entonces ahí tiene tetra. Quiere decir que, ¿qué nomenclatura será? Entonces, la nomenclatura IUPAC, ¿no? Entonces, ahí está, IUPAC. Muy bien.
Entonces tenemos ahí la nomenclatura UPAC. Por lo tanto, vamos a hacer, ahora sí solo voy a hacer la fórmula directa, ¿ya? Porque te decía, te recuerdo, cuando te dice formular y no te especifica qué, quiere decir que solo te está pidiendo la fórmula directa. Ya, entonces realizamos la fórmula directa. ¿Cómo quedaría? Quedaría, a ver, primero el paladio, eh, que es PD, luego el hidrógeno, porque esa es la secuencia de una fórmula directa, ¿no? Por eso me lo sé. Ahora, si te fijas, estos son subíndices. Entonces, con esto es más sencillito. Te dice tetrahidruro. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno tiene un subíndice de 4. Entonces tú acá le tienes que poner ese subíndice. Entonces, fíjate que a partir de la nomenclatura UPAC también es sencillito, ya te está dando el subíndice, sin necesidad de igual que saber la valencia, ya te está dando, incluso te está dictando los subíndices de tu compuesto. El paladio no te dice mono, ¿no? Entonces yo te decía que el mono no se escribe, generalmente se sobreentiende. Entonces se supone que acá hay un uno que no se escribe, se sobreentiende. Por lo tanto, tu fórmula directa ya está realizada, queda así. Ya entonces, estos prefijos numerales te está ayudando para hacer la fórmula porque te está dando el subíndice del hidrógeno, ¿no? Vuelvo a repetir. Este prefijo numeral es subíndice del hidrógeno. De hecho, en tu formulario yo te especificaba eso. El prefijo numeral que tengas acá es el subíndice del hidrógeno, ¿no? Entonces, justamente es tetra, el subíndice del hidrógeno 4, ¿no? Muy bien, ahora tú tienes que hacer lo siguiente. Como ya sabes qué nomenclatura es, tú acá complétalo, por favor, y menciona sus otras dos nomenclaturas, ¿ya? Las dos nomenclaturas que faltan. Terminas esto y lo puedes subir al Classroom y yo te lo voy a revisar, equivalente por un sello. Por favor, copia todo esto en tu cuaderno tal como lo ves, ¿ya? Todo esto en tu cuaderno y lo completas acá del ejercicio 3, solamente la nomenclatura, las dos nomenclaturas que falta, que ya te dejo a ti cuáles son, ¿no? Entonces tú ya sabes. Espero que haya sido práctico para ti esta clase. Entonces, conmigo Dios mediante la siguiente oportunidad. Dios te bendiga, cuídate mucho, nos vemos, chao, chao.